Bien, continuamos con la sección 2 del principio divino a colores, la providencia y la restauración centrada en la familia de Noé. Meli. La providencia de la restauración centrada en la familia de Noé. Ya que la voluntad de Dios de realizar el propósito de la creación es absoluta e incambiable, Él estableció a Set en el lugar de Abel sobre la base de que Abel había sido leal y filial de corazón. Génesis 4:25. Entonces, de entre sus descendientes, Dios escogió a la familia de Noé para sustituir a la familia de Adán y recomenzó su providencia. Dios dijo: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Génesis 6:13. Él llevó a cabo el juicio del diluvio. Esto nos muestra claramente que aquellos tiempos también fueron los últimos días. La familia de Noé tenía que establecer la condición de indemnización para restaurar el fundamento de fe, y basado sobre este tenía que establecer la condición de indemnización para restaurar el fundamento de sustancia. Haciendo estas cosas, la familia de Noé habría restaurado a través de indemnización el fundamento para recibir al Mesías, que la familia de Adán había fallado en establecer. Veámoslo acá. Entonces, ya habíamos visto la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán, ¿verdad? Y vimos que esa providencia de este familiar falló, debido a la falla de Caín de haber matado a Abel. Entonces Dios tiene que elegir una nueva figura central, es decir, una persona a través de la cual Dios va a iniciar nuevamente su trabajo de restauración, y esta figura entonces, ¿quién? Noé. Entonces, Dios estableció a Set como sustituto de Abel, que había sido muerto por su hermano Caín, ¿verdad? Entonces aquí, por supuesto que esta unidad de corazón entre Caín y Abel no se llevó a cabo. Satanás invade toda la familia, entonces Dios le da a Adán y Eva a Set. Y como descendiente de Set, verán, en el linaje de Set, está entonces la familia de Noé. Entonces es a través de la familia de Noé donde Dios va a intentar nuevamente establecer el fundamento. ¿Para qué? Para que el Mesías pueda nacer. Okay. Entonces vamos a ver en qué consiste entonces el fundamento de fe y el fundamento de sustancia en la familia de Noé para la llegada del Mesías. Verá que a fin de cuentas es lo que Dios quiere establecer. Okay. El fundamento de fe. La figura central para restaurar el fundamento de fe. En la providencia de la restauración centrada en la familia de Noé, la figura central para restaurar el fundamento de fe era Noé. Dios lo llamó después de 10 generaciones, 1600 años después de Adán, con el fin de realizar la voluntad que fracasó con Adán. Noé es el segundo primogenitor humano. En ese sentido, Meli, perdón, el hecho de que Noé sea el segundo progenitor humano, lo que está diciendo el principio divino es que Adán, como era el primer hombre que Dios creó para formar su ideal, falló, y a través de la familia de Adán, digamos que ese ideal no se logra. Entonces Dios tiene que elegir una segunda persona, y está eligiendo a Noé. Por eso es que él es considerado el segundo progenitor humano. Entonces a través de Noé Dios quiere establecer lo que no se había podido establecer con Adán. Okay. Noé fue llamado cuando la tierra estaba llena de violencia a causa de los seres humanos. Génesis 6:11. Y trabajó en la arca durante 120 años, en la montaña, en obediencia al llamado de Dios. Pese a todas las risas y burlas de la gente, sobre esa condición Dios pudo aventurarse a juzgar la tierra con el diluvio, centrado en la familia de Noé. Bajo este aspecto, Noé es el primer padre de la fe. Noé fue llamado sobre el fundamento de fidelidad y de espíritu filial que había mostrado Abel, ofreciendo de forma aceptable los sacrificios simbólicos. Además, como puede verse por su linaje, era descendiente de Set, Génesis 4:25, llamado en lugar de Abel. Por otro lado, era un hombre justo a los ojos de Dios, Génesis 6:9. Por lo tanto, pudo ofrecer los sacrificios simbólicos directamente, construyendo el arca, obedeciendo a la voluntad de Dios. Entonces veámoslo acá, ¿verdad? Como lo habíamos visto. O sea, Abel pudo establecer exitosamente el fundamento de fe cuando él hace la ofrenda y Dios reconoce su ofrenda. Entonces, a pesar de que Caín
mata a Abel, sobre este fundamento de corazón de Abel, o sea, que él había ofrecido a Dios con todo su corazón, Dios puede también, digamos, heredar este fundamento de Abel, lo hereda Noé. Entonces Dios nunca hace las cosas por casualidad o porque él se le antoja, sino que siempre lo hace dentro del principio. Entonces Noé va a heredar los resultados de corazón de Abel. ¿Qué es lo que Dios está buscando en la providencia de la restauración? Dios está buscando el corazón del ser humano. Entonces, ¿a través de qué trabaja Dios? Dios siempre va a trabajar sobre el fundamento del corazón. Por eso, aunque externamente a Caín le parecía que su ofrenda era mejor que la de Abel, Dios, como sí puede ver internamente y sí puede ver el fundamento del corazón, por eso va a seguir una línea, ¿verdad? Ahora, eso es una parte. Lo otro es que siempre tiene que haber una condición anterior de corazón a través de la cual Dios puede trabajar. Por eso es que Noé termina heredando eso. Entonces, la justificación de por qué Dios llama a Noé es porque él, dentro de su linaje, ¿de acuerdo? Habiendo Dios sustituido a Abel a través de Set y siendo Noé descendiente de Set, entonces Dios puede tomar a Noé o llamar a Noé, ¿verdad? Sobre ese fundamento de Abel. Pero entonces, ¿por qué Dios tuvo que esperar tantos años? Bueno, la justificación de por qué Dios tiene que esperar tantos años es precisamente porque la fe del ser humano tiene que ser demostrada durante un periodo de tiempo. Entonces nosotros habíamos visto en el fundamento de fe, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado que una de las condiciones es un periodo de tiempo que tiene que ser cumplido, porque eso va a representar todo el periodo de tiempo que Adán no respetó cuando él estaba creciendo. O sea, Adán y Eva tenían que perfeccionarse y cumplir las 3 etapas de la creación, o sea, las tres etapas para poder perfeccionarse. Pero como ellos fallan, ellos se aíslan de Dios, entonces ahora Dios tiene que utilizar la fórmula de restauración del fundamento de fe e incluir este periodo de tiempo. Entonces ahora, como se había perdido en la familia de Adán completamente, Dios tiene que esperar un periodo de tiempo que completa el fundamento para que llegue a escoger una persona que puede volver a intentar establecer. ¿Y cómo se puede saber cuánto periodo de tiempo tienen que esperar? Eso se explica con el fundamento de 4 posiciones. Entonces, habíamos visto que a través de las 3 etapas de crecimiento, que la ley del número 3, ¿verdad? Está muy, muy bien explicado en la Biblia, porque Dios es un Dios trino, entonces ahí se explica, ¿verdad? Porque Dios, o sea, la esencia de Dios y de toda la creación es el número 3, y el número 3 representa el cielo. Entonces, cuando Dios establece a la familia de Adán como el centro de toda su creación, en realidad lo que Dios está tratando de establecer es el número 4, que el número 4 es el número de la tierra. Entonces, Dios, ¿verdad? Adán y Eva forman el número 3, ¿verdad? Dios 1, Adán 2, Eva 3. Esa es la Trinidad original. Ahora aparece el número 4 con los hijos de Adán y Eva. Entonces el fundamento de 4 posiciones. Cuando la familia de Adán falla, se pierde completamente todo. O sea, se pierde la posición de Dios en la tierra, porque ahora es Satanás quien está ocupando esta posición. Se pierde la posición del esposo y de la esposa, originales, porque ahora Satanás invade al esposo y a la esposa, y se pierde la posición de los hijos. O sea, todo el fundamento de 4 posiciones se perdió. Entonces, lo que va a estar haciendo Dios es utilizando los principios de la creación para restaurar el fundamento de 4 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué son 1600 años ese periodo de tiempo que Dios tiene que esperar? Precisamente porque el número 3, como está incluido en cada una de las etapas del ser humano, ¿verdad? De esas 3 etapas que Dios había establecido, cada etapa se divide en 3 también. Entonces, si nosotros dividimos cada etapa en 3, ¿cuánto nos da? 3 por 3, 9, ¿cierto? Sí. El número 10, que es el número de la perfección, y por eso es que Dios le da a Moisés 10 mandamientos, ¿ya? Que es muy interesante este análisis, aparece también como un número que tiene que ser realizado en la perfección de Adán y Eva, y en la perfección del fundamento de 4 posiciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios tiene el modelo, fundamento de 4 posiciones, pero tiene el número 10 también. Entonces, lo que hace es multiplicar cada una de esas posiciones por 10. ¿Y qué nos da la suma de todo eso? ¿Verdad? Nos da un número 1600, porque usted multiplica 4 por 10, ¿cuánto es?
40 cada, entonces ya, ¿verdad? Ya no son 4, no, 40, 40, 40, 40. Ahora sí, 4 por 4. Sí. 16. Entonces, si usted multiplica 40 por 40, ¿cuánto nos va a dar? 1600. O sea, nada es casualidad. ¿Ya? Todo tiene que ser restaurado de acuerdo al principio de la creación. Por eso es que Dios tiene que esperar tanto tiempo. Por eso es tan importante para nosotros cumplir las cosas en el periodo de tiempo que Dios ha establecido. Ya, porque muchas personas dicen, no, pero es que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Dios siempre nos va a perdonar, Dios va a hacer algo para lograrlo. Pero es que Dios no puede hacerlo fuera de los principios. ¿Ya? Entonces por eso Él ha establecido periodos de tiempo. Y eso lo vamos a ver posteriormente cuando veamos la historia de la restauración, cuando Dios empieza con la familia de Adán, pero hasta nuestros días, cómo han sido esos periodos de tiempo. Y esos periodos de tiempo han sido, vamos a decir así, pronosticados por Dios, porque Él conoce el principio de la creación. Por eso 40 días de diluvio, ¿verdad? Sí. Por eso 40 días de los 2 ayunos de Moisés, por eso 40 días de ayuno de Jesús. Siempre hay periodos de tiempo basados en el número 40, precisamente por el fundamento de 4 posiciones. Entonces, algo que iba a ser, vamos a decir así, celestialmente realizado a través de estos números que Dios utilizó en la creación y que fueron invadidos por Satanás, ahora Dios los tiene que establecer como un periodo de tiempo de separación de Satanás. Entonces son 1600 años donde Dios no tenía ni un solo fundamento para actuar. Los tuvo que esperar, ¿para qué? Para separar al ser humano de Satanás, simbólicamente. Entonces ahora sí, Dios empieza a buscar y dice la Biblia, y Él se lamentó de haber creado al ser humano en la tierra. Sí. Y le dolió en su corazón, porque Dios estaba buscando, como ya se había cumplido el periodo de tiempo, Dios sabía que ya Él tenía, ¿verdad? Como vamos a decirlo así, el fundamento para actuar, porque ya había pasado el periodo de tiempo de separación de Satanás, pero Dios buscó y buscó y no encontraba. Entonces Él se lamentó y dijo, todo está perdido, y encontró uno, ¿verdad? Y ahí dice, y encontró a Noé, que era justo en su generación, porque habían pasado 10 generaciones, desde Adán hasta Noé. O sea, el número 10 es el número de la perfección. Entonces Dios lo encontró y puso toda su esperanza en Noé. Por eso Noé se vuelve la figura central, donde Dios puede seguir trabajando. Entonces, a mí me emociona cuando hablo de Noé, ¿verdad? Porque realmente uno logra sentir la alegría de Dios, de que Él está buscando, ¿verdad? Yo siempre imagino a Dios como un rayo, ¿verdad? Que está buscando, y de repente por allá ve la lucecita, ¿verdad? Entre toda esta oscuridad, y entonces la llama y la alimenta, ¿verdad? Con sus revelaciones, con su palabra, y es cuando entonces Él le dice a Noé que haga el arca, y quiere establecer fundamento de fe para que el Mesías pueda llegar y la humanidad pueda contar con esa salvación, ¿verdad? Que la da el Mesías. No sé, ¿alguna duda o hablé mucho? ¿Está bien? Ok. Sigamos. Estamos en el punto 2. El objeto condicional para restaurar el fundamento de fe. Para Noé, el objeto condicional que hacía posible la restauración del fundamento de fe era el arca. ¿Qué significa el arca? Para que Noé pudiese situarse en la posición de Adán como el segundo progenitor de la humanidad, tenía que establecer la condición para restaurar por indemnización el universo entero que se encontraba bajo el control satánico, a causa de la caída de Adán. En consecuencia, tuvo que ofrecer como sacrificio, de una forma aceptable para Dios, cierto objeto condicional que simbolizaba el nuevo universo. El arca era su objeto condicional. Entonces aquí lo que está diciendo es, ¿por qué es que Dios le pide a Noé un arca? ¿Verdad? Entonces el arca, como estamos en el periodo de restauración de los símbolos, o sea, simbólicamente Dios está restaurando, el arca simboliza el universo entero. Entonces, muy interesante. Esta se componía de 3 pisos que simbolizaban al universo creado a través de las 3 etapas de crecimiento. O sea, 3 pisos en el arca, no es casualidad. ¿Por qué? Por las 3 etapas de crecimiento. Los 8 miembros de la familia Noé que entraron en el arca debían restaurar por indemnización a los 8 miembros de la familia de Adán
que habían caído en el seno de Satanás. Ya que el arca era el símbolo de todo el universo, el señor del arca, Noé, simbolizaba a Dios, su familia simbolizaba a la humanidad y los animales simbolizaban a toda la creación. Entonces vamos, bueno, eso ya lo repasamos, ¿verdad? Entonces vemos que por qué Noé se hace la figura central del fundamento de fe. Entonces, Noé está representando a Adán. Habían pasado 10 generaciones, 1600 años. Es considerado el segundo progenitor humano. ¿Debido a qué? La verdad, a que él obedece al mandato de Dios. Dios lo llama y le dice, hazme un arca. Esto realmente era una gran prueba de fe, ¿verdad? Porque si en este momento Dios nos aparece, nos dice construya un arca de las condiciones que se las pidió a Noé, ¿verdad? Hay que tener una gran fe. Entonces él realmente viene sobre el fundamento del corazón de Abel, es descendiente de Set y es un hombre justo. Entonces, veamos acá, estamos hablando del objeto condicional. ¿El objeto condicional qué significa? Es el objeto simbólico que Dios le está pidiendo a la persona realizar, ¿verdad? A través del cual demuestra la fe, o sea, el arca. Okay. Entonces, el fundamento de fe, vamos a tener la figura central, que es Noé, ¿verdad? El objeto de fe, el arca, que está representando al nuevo universo, simbólicamente. O sea, la humanidad está completamente contaminada, pero simbólicamente Dios le está pidiendo a Noé, hazme algo que represente al universo para restaurarlo. Y después vamos a ver que el periodo de indemnización, ¿verdad? Son los 40 días de juicio por el diluvio. A través de este fundamento de fe, empieza la restauración de lo que la familia de Adán no había podido lograr. ¿De acuerdo? Okay. Entonces vamos a seguir. Okay. ¿Cuál fue el propósito de los 40 días del juicio de Dios por el diluvio que tuvo lugar después de acabar el arca? Dios ejecutó la providencia del juicio por el diluvio para exterminar a los seres humanos sometidos a Satanás y para establecer a los objetos mediante los cuales pudiera cumplir su providencia. Dios se propuso restaurar el fundamento de fe, estableciendo el periodo de 40 días de juicio como periodo de indemnización para restaurar el número 40 invadido por Satanás. ¿Okay? Que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Que el número 40, la realización del fundamento de 4 posiciones, o sea, la perfección del fundamento de 4 posiciones, como lo invadió Satanás, entonces ahora Dios tiene que establecerlo como un periodo de separación de Satanás. Leemos también en la Biblia que después del juicio, Noé soltó por la ventana del arca un cuervo y una paloma. Estudiemos ahora qué clase de providencia para el futuro anunciaba Dios a través de esto. Pues dijo Dios, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Todas las cosas entradas en el arca después de los 40 días son la representación simbólica del curso entero de la historia que comienza después de que Dios terminara su creación del cielo y de la tierra. ¿Qué quería predecir Dios cuando Noé echó por la ventana del arca un cuervo? Génesis 8:6-7, que voló alrededor hasta que las aguas bajaron. Esto indicaba que Satanás estaba al acecho detrás de la puerta de la familia de Noé, incluso después del juicio del diluvio, buscando la condición que le permitiera invadirla. ¿Qué quería predecir Dios cuando Noé soltó por 3 veces una paloma por la ventana del arca? O sea, aquí lo que está diciendo es que una vez que pasa el diluvio y que se trabaja toda esta providencia a través del diluvio, todo lo que pase, ¿verdad? Las actitudes, las conductas, los sentimientos, las cosas que ellos realicen después de esto, el mismo arca, vamos a decir así, va a tener un gran significado porque es posterior a la creación. O sea, todo lo que está ocurriendo es como cuando Dios inició toda la creación, ¿verdad? O sea, es el inicio. Entonces, todas las cosas son sumamente significativas. Entonces, el hecho de que Noé soltara un cuervo, el hecho de que Noé, ¿verdad?, suelte 3 palomas por la ventana para ver si ya el diluvio había pasado, si había tierra firme. Entonces, podría haber utilizado otro método, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué pasó esto? Bueno, porque todo tiene un significado. Entonces, aquí el cuervo significa que Satanás estaba ya al acecho, ¿verdad? Para ver en qué momento la familia Noé fallaba en invadirla. Y ahora sí, ¿qué significan las 3 palomas? Dice, la primera paloma simbolizaba al primer Adán.
Por consiguiente, este relato significa que Dios creó al ser humano sobre la tierra de forma que su ideal de la creación que estaba en él antes de crear pudiese realizarse en Adán como la perfecta encarnación. Pero por la caída de este, Dios no pudo realizar su ideal de la creación sobre la tierra mediante Adán. Así Dios tuvo que retirar su ideal de la tierra por aquel entonces y dejar esto para más tarde. Entonces vamos a decir así, está el arca y está la familia de Noé dentro del arca. Todavía no han descendido a la tierra. Vamos a decir que el arca está todavía como en el periodo del cielo, ¿de acuerdo? Entonces ahí dentro está contenido el ideal de Dios, ¿de acuerdo? Pero está todavía en mente, porque ellos no han descendido a tierra. Entonces Noé envía la primera paloma, como Noé está representando a Dios. Entonces la primera paloma simboliza al primer hombre que Dios creó para establecer su ideal en la tierra, Adán. La primera paloma, dice la Biblia, regresa al arca. Y entonces Noé se da cuenta que no hay tierra firme, ¿ya? Entonces es igual, o sea, Dios quiso establecer el ideal con Adán en la tierra, pero no lo pudo hacer porque Adán falla. Entonces el ideal como que regresa a la mente de Dios, no se logra encarnar, o sea, no se logra sustancializar. Entonces dice, Dios lo tuvo que dejar para más tarde. La segunda paloma simbolizaba a Jesús, pues era el segundo Adán, que vendría como la perfecta encarnación del ideal de la creación. Por consiguiente, este segundo pasaje significa que Jesús vendría a la tierra para completar la providencia de la restauración. Pero en el caso de que el pueblo judío cayera en la incredulidad, Jesús volvería al seno de Dios por medio de la cruz, dejando la promesa de volver, ya que sin lugar donde posar sus pies, no podría realizar la voluntad sobre la tierra. Entonces la segunda paloma va y regresa, dice la Biblia, con una ramita de olivo en el pico. ¿Y quién era el olivo? ¿Verdad? Jesús. Entonces Jesús llega a la tierra como el segundo hombre a través del cual Dios quiere establecer su ideal. No logra posarse porque no hay fundamento, pero se trae algo, ¿verdad? Algo de la tierra, pero tiene que regresar al seno de Dios también. Que si el pueblo judío hubiera creído en Jesús y le hubiera servido, Jesús no habría tenido que morir, pudiendo entonces realizar el reino de los cielos sobre la tierra en aquel tiempo. Pero en el caso de que hubiese falta de fe, Jesús tendría que morir en la cruz y volvería más tarde, en un momento más favorable. Ahora, ¿qué significa la tercera paloma? La tercera paloma simbolizaba al Señor de la segunda llegada, que vendrá como el tercer Adán. Por consiguiente, este pasaje nos muestra que cuando Cristo vuelva, será capaz de realizar indefectiblemente el ideal divino de la creación sobre la tierra, de forma que el ideal no tendrá que volver nunca más al seno de Dios. Cuando Noé vio que la tercera paloma no volvía, entonces descendió del arca a tierra y disfrutó del nuevo cielo y la nueva tierra. Esto nos anuncia que cuando el ideal de la creación sea realizado sobre la tierra por el tercer Adán, entonces la nueva Jerusalén descenderá del cielo y la morada de Dios estará con los hombres. Apocalipsis 21, 1, 3. Entonces la tercera paloma ya encuentra, ¿verdad?, el fundamento, ya se puede sobre la tierra, no regresa a Dios, o sea, no regresa a Noé, y Noé entonces está listo para descender. Entonces lo significativo que es esto, Noé representando a Dios, quiere decir, Dios ya tiene todo el fundamento para descender a la tierra y habitar con los seres humanos, como dice Apocalipsis 21, 1, 3, la nueva Jerusalén. Impresionante. Sí. La familia de Noé no pudo restaurar por indemnización. La familia de Noé pudo restaurar por indemnización el fundamento de fe establecido de forma aceptable. El arca como la condición para restaurar el fundamento a través del juicio de los 40 días. El fundamento de substancia. Aquí está diciendo que el fundamento de fe se logró. Todo fue exitoso. El fundamento de sustancia. Noé restauró por indemnización el fundamento de fe teniendo éxito en presentar de forma aceptable la ofrenda simbólica del arca a Dios. A continuación, si los hijos de Noé, Sem y Cam, hubieran tenido éxito en la ofrenda sustancial estableciendo la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída en las respectivas posiciones de Caín y Abel, el fundamento de sustancia podría haber sido establecido en aquel tiempo.
El segundo hijo, Cam, que era la figura central de la ofrenda sustancial, debería haber restaurado la posición del segundo hijo, Abel, que había sido la figura central en la ofrenda sustancial de la familia de Adán. En el caso de la familia de Noé, el mismo Noé ofreció el sacrificio simbólico para que Cam pudiese colocarse en la posición de Abel, quien había tenido éxito en la ofrenda simbólica. Debería haber permanecido en una posición de inseparable unidad con el corazón y los sentimientos de Noé, quien había tenido éxito en la ofrenda simbólica. Entonces aquí es interesante porque el éxito de Noé en la ofrenda de fe, ¿verdad?, que fue la construcción del arca y someterse a obediencia a Dios, ¿verdad?, aunque él no entendiera muy bien, pero él de corazón lo hizo, logra heredar el fundamento de Abel de corazón. Y a través de ese éxito, él puede, como padre, heredarle ese fundamento a su hijo menor, que es Cam. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto acá. Entonces, el fundamento de fe se restaura, ¿verdad?, con el éxito de la ofrenda simbólica, que es el arca. Todo sale exitoso. Entonces, ¿cómo se va a establecer el fundamento de sustancia? Por esta unidad de corazón de Noé hacia Dios, ¿verdad?, y donde él puede heredar el fundamento de corazón de Abel, él puede pasarle este fundamento a Cam. Entonces Cam, como hijo menor, representando al hijo menor de Adán y Eva, que era Abel, puede quedar en esta posición de Abel. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que el hijo mayor de Noé, es decir, Sem, queda en la posición de Caín. Entonces, Sem va a tener que restaurar lo que Caín no pudo lograr. Entonces, aquí Dios quiere establecer el fundamento de sustancia, pero recuerden que el fundamento de sustancia, ¿qué significa? ¿Verdad? Es la condición de minimización para remover la naturaleza caída. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder restaurar eso, ellos van a tener que pasar por una situación semejante a la que pasaron Caín y Abel, ¿de acuerdo? Para eliminarla. Pero vamos a ver qué sucedió. Leemos en Génesis 9, 20, 26, que Cam, viendo a su padre Noé echado desnudo en la tienda, no solo se sintió avergonzado, sino incluso sintió desagrado y transmitió el mismo sentimiento a sus hermanos Sem y Jafet. Entonces ellos también se turbaron a causa de Cam por el mismo sentimiento y se avergonzaron de la desnudez de su padre. Y en un esfuerzo por no ver aquella escena, volvieron sus caras y caminaron de espaldas para cubrir el cuerpo de su padre con un manto. Sin embargo, esto constituyó una falta tan grande que Noé maldijo a Cam, diciendo que su hijo Canaán sería esclavo de sus hermanos. ¿Por qué Dios probó a Cam a través de la desnudez de Noé? Ha sido ya aclarado que el arca simbolizaba el universo entero y que todos los hechos ocurridos inmediatamente después de la ofrenda aceptable del arca, por los 40 días de juicio, simbolizaban todos los acontecimientos después de la creación del universo. En consecuencia, la posición de Noé después de los 40 días del juicio era idéntica a la de Adán después de la creación del universo. Podemos imaginarnos fácilmente con qué libertad y afecto vivirían Adán y Eva el uno con el otro después de la creación, y qué francos y sin secretos estarían ante Dios. Podemos sacar esta conclusión del hecho de que no tenían el sentimiento de vergüenza, aunque estaban desnudos. Después de la caída se avergonzaron de la desnudez de sus partes bajas, las cubrieron con hojas de higuera y se escondieron de los ojos de Dios, temiendo que pudiera verles. Génesis 3:7. Por consiguiente, su actitud provocada por el sentimiento de vergüenza de sus partes bajas era una expresión de su estado de ánimo debido a su relación de sangre pecaminosa con Satanás, que fue cometida con sus partes bajas. La acción de esconderse tapando sus partes bajas era la expresión de su conciencia culpable que les impedía aparecer ante Dios después de su relación de sangre con Satanás. No sé si tienes algún comentario. Entonces, del texto que leímos, ¿cómo relacionamos esto con lo que pasó con Noé y sus hijos? Bueno, lo que la Biblia menciona y cuenta es que después de que Noé sale el arca, él hace un viñedo, ¿verdad? Y como resultado de este viñedo él hace vino y se emborracha y está de nuevo en su tienda. Entonces uno lee esa historia y bíblicamente y uno dice, bueno, no tiene como mucho sentido, porque dice que después llegó Cam, se vio a su padre y se avergonzó y
y su padre estaba desnudo, entonces le dio vergüenza, llamó a sus hermanos para que lo taparan. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, pensemos un poquito, ¿verdad?, más allá de lo que literalmente dice. Sí, porque me hace pensar por qué, por decirlo así, lo maldijo. Bueno, la maldición de Noé, o lo que se llama maldición, Condenó, sí. en la Biblia generalmente cuando dice Dios maldijo a tal persona o Noé maldijo, en realidad lo que está es relatando las consecuencias de algo que pasó. ¿Ok? Entonces vamos a leer eso. O sea, Dios maldijo a Can, o sea, Noé maldijo a Can. Lo que Noé le está diciendo a Can es lo que va a suceder después de lo que él hizo. Ahora, ¿qué fue lo que Can hizo? Bueno, se avergonzó de su padre. Ya de por sí, desde el punto de vista normal, avergonzarse del padre de una, ¿verdad?, es pecado delante de Dios. O sea, tercer mandamiento dice honrarás a padre y madre. Entonces, a partir de ahí, ya se convierte en una falta. Y no solamente es la vergüenza que él siente, sino también es que hizo, ¿verdad?, fue a llamar a sus hermanos, o sea, hizo un escándalo, le contó a sus hermanos que su padre estaba borracho, ¿verdad?, y anduvo en la tienda. Entonces, ya de por sí se ve mal. Melissa, si tú encuentras a tu papá, pues esperemos que nunca pase, pero digamos, encuentras a tu papá borracho, acostado en una cama, ¿vas a salir a contarnos a nosotros? No. Lo más lógico sería lo más que yo lógico es cubriera. que lo vas a ayudar, no vas a difamarlo, no vas a delatarlo, ¿verdad? Menos, ¿verdad? O hacer un escándalo con tus hermanos. Probablemente llamarás a tu hermano y le dirás lo preocupada que estás y van a tratar de entre los dos juntos ayudar, no sé qué, o, ¿verdad? Pero al hacer ese escándalo ya de por sí se convierte en algo que denota, y claramente Can no respetaba a su padre y mucho menos lo amaba. ¿De acuerdo? Ahora, desde el punto de vista de Dios, ¿verdad?, ¿qué es lo que explica al principio? ¿Qué significa eso? ¿Por qué se convirtió en una falta tan grave? A tal punto que Noé se enoja tanto. Bueno, el corazón de Noé está dolido como padre, ¿verdad?, por lo que su hijo hizo. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿qué significa? Dios hace que Noé se emborrache y se acueste desnudo en la tienda. Este era un acto del lado de Dios. Bueno, uno dice, ¿y pero por qué? Si eso parece estar muy mal, ¿verdad? Porque Dios quería probar a Can. Él quería saber qué tan unido estaba Can con Noé. Y otra cosa que Dios quería restaurar era el sentimiento de Adán y Eva. Antes de la caída, Adán y Eva no tenían vergüenza de la desnudez. Entonces Dios quería gozar de ese sentimiento. O sea, Dios quería ver al ser humano otra vez como Él lo creó, sin vergüenza de sus órganos sexuales, ¿sí?, de sus partes bajas. Entonces Él quería disfrutar de eso, porque recuerda que era todo nuevamente. O sea, estaba iniciando todo nuevamente. Dios estaba con la familia Noé recreando todo lo que Él había hecho. Y una de las cosas que Él quería recrear era esa libertad, ese sentimiento de libertad del ser humano ante Él, que podía estar desnudo sin vergüenza. Y cuando Can sintió vergüenza de la desnudez de su padre, estaba expresando que él estaba relacionado con Satanás. O sea, que estaba sintiendo lo mismo que Adán y Eva sintieron después del pecado, y que ellos sintieron vergüenza. Entonces, por eso fue que se convirtió en una falta tan grave. Dios no logró disfrutar de ese corazón del ser humano. Entonces, por eso Noé se enoja ahí. En realidad, lo que Noé está sintiendo es el corazón de Dios cuando él le habla de esa manera a su hijo Can. Entiendo. Entonces dice, Noé, en la posición separada de Satanás por el juicio de 40 días, estaba situado en la posición de Adán inmediatamente después de la creación del universo. En ese caso, Dios quería restaurar por indemnización el corazón y el sentimiento de alegría que él había experimentado viendo al ser humano inocentemente desnudo y sin secretos antes de cometer el pecado, al contemplar que la familia Noé no sintiera vergüenza ni tratara de ocultarse al ver la desnudez de su padre. Dios permitió que Noé se tendiera desnudo con el fin de realizar este deseo tan profundo. Por consiguiente, Can podría haber establecido la condición de indemnización para restaurar la posición de la familia de Adán antes de haber conocido la vergüenza a causa del primer pecado, sobre el fundamento de su inseparable unidad con Noé, relacionándose con él sin ninguna vergüenza, es decir, desde la misma posición y con el mismo corazón que Dios. Entonces, por eso te decía, Melissa, que lo que Dios está viendo es el corazón. ¿Ya? O sea, ese corazón, lo que Dios está buscando, es la posición original en la cual Él nos creó. Entonces, eso le estaba buscando acá, ¿verdad?
Y lastimosamente, pues Cam no lo logra. No lo logró. La actitud de Cam, sintiéndose avergonzado de la desnudez de su padre, llegó a ser un pecado, porque creó una condición que permitió a Satanás reclamarlo. Por lo tanto, Cam fracasó en restaurar por indemnización la posición de Abel, la cual debía ofrecer un sacrificio substancial, y fracasó en el establecimiento del fundamento de substancia. Así, la providencia de la restauración centrada en Noé acabó en un fracaso. Entonces se pierde, ¿verdad? Entonces este fundamento, a pesar de que Sem estaba en la posición de Caín, ya aquí quien falló fue la figura que Dios había preparado para heredar el corazón de Abel. Entonces, esto es muy doloroso, ¿verdad? Si uno se coloca en la posición de Dios por un instante, es sumamente doloroso que el lado que puede heredar el corazón divino se pasa del lado satánico. Entonces ahí los descendientes de Cam, ¿verdad?, se convierten en esclavos de sus hermanos. Entonces ese fundamento pues se pierde. Entonces aquí está explicado, ¿verdad?, cómo Dios quería experimentar el sentimiento, ¿verdad?, de libertad de Adán y Eva, Dios con la familia de Noé, restaurando el sentimiento con la actitud de Cam, y Dios no lo puede lograr. Entonces el fundamento es sustancia, pues sí, no se logra. Entonces ahí la providencia de la restauración centrada en la familia de Noé pues fracasó. Por eso es que Dios abandona a esta familia. Lecciones aprendidas de la familia de Noé. Esto nos muestra que necesitamos paciencia y obediencia para seguir el camino al cielo. Aparte de esto, la providencia de Dios con la familia de Noé nos muestra su actitud con respecto a la predestinación y el cumplimiento de la propia responsabilidad del ser humano. Esta frase aquí que dice, esto nos muestra que necesitamos paciencia y obediencia para seguir el camino al cielo. O sea, ¿qué fue lo que no tuvo Cam, verdad? No tuvo ni paciencia ni obediencia. Sí. Entonces es algo de pensar. Y también cómo Dios predestina al ser humano. O sea, Dios eligió a la familia de Noé, eligió a Noé, y Dios los predestinó para que fuera una familia exitosa y volvieran a restaurar ese corazón. Pero bueno, el ser humano tiene que cumplir su parte de responsabilidad y esto pues no se logra, ¿verdad? No sé si tienes alguna duda con respecto a esta parte. No, hasta acá vamos bien. Eso es, como te digo, o sea, cuando uno lee el principio y uno lo estudia y uno dice, ¿cómo es que Dios va trabajando con el ser humano a través de la historia? Y el ser humano comete estas fallas y ahora Dios tiene que esperar otro periodo de tiempo, ¿verdad? Sí. Basado siempre en el número 40 para escoger a una nueva figura. Entonces, la siguiente figura que Dios escoge entonces es la familia de Abraham. Entonces, vamos a ver la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. Sección 3. La providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. Abraham también tenía que restaurar por indemnización el fundamento de fe y sobre este el fundamento de sustancia. Fundamento de fe. La figura central para restaurar el fundamento de fe. La figura central para restaurar el fundamento de fe en la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham era el mismo Abraham. Si Abraham no restauraba por indemnización todas las condiciones invadidas por Satanás a causa del acto pecaminoso de Cam, fracasaría en la misión de cumplir la voluntad de Dios centrada en Noé, pues había sido escogido para realizar el mismo curso. La primera condición que Noé perdió en manos de Satanás fue las 10 generaciones de Adán hasta Noé, así como los 40 días. Por lo tanto, Abraham debía restaurar por indemnización estas 10 generaciones perdidas. Entonces tenía que restaurar el número 40 del juicio, colocándose en la posición de cada una de las 10. Dios escogió a Abraham en lugar de Noé después de un periodo de 400 años de indemnización y 10 generaciones a partir de Noé. Entonces, ahí Dios restaura ¿qué? Se restaura a través de Abraham el número 40, ¿verdad?, que había sido perdido, porque al perderse la providencia, la restauración central en la familia Noé, pues se pierden los 40 días de diluvio. O sea, lo que estamos diciendo aquí es como si los 40 días de diluvio nunca hubieran pasado. Entonces, el objetivo que Dios tenía con los 40 días de diluvio es
perdió, fracasó. Entonces él va a restaurarlos ¿con quién? Con Abraham. ¿Y a qué se refiere que dice que Abraham tenía que seguir el mismo curso que Noé? Abraham tenía que seguir el mismo curso que Noé, o sea, tenía que seguir todos los periodos de restauración que se habían perdido, o sea, todos los números, ¿verdad? Que perdió Noé. Tenía también que establecer fundamento de fe y fundamento de sustancia para recibir al Mesías tal y como Noé tenía que haberlo establecido. Tenía que hacer una ofrenda tal y como Noé la tenía que establecer. Entonces, él tenía que seguir exactamente las mismas condiciones, el mismo curso que Noé, que Dios quiso establecer. Sería en con periodo Noé. de tiempo, porque digamos, Un periodo de tiempo. no tuvo que hacer las mismas cosas que hizo Noé, por ejemplo, el arca. Entonces sería Ok. todos, o sea, tendría que volver a hacer lo mismo, nada más el periodo de tiempo. Simbólicamente hablando. Entonces, vamos a decirlo así, es como si Dios le hubiera pedido a Noé, vamos a decir, un regalo, ¿verdad? Y un tipo de regalo, y a Abraham le va a pedir un regalo también, pero va a ser otro regalo, pero tiene el mismo significado. Entonces se refiere con el mismo curso, o sea, es lo mismo, significa lo mismo, aunque las cosas que él vaya a hacer sean diferentes, pero tiene el mismo significado interno. Entonces vamos a ver que algunas cosas que Abraham tuvo que hacer fueron más fáciles que las de Noé, y era precisamente, pero tenía el mismo significado. Y esto es muy importante entenderlo, porque el ser humano muchas veces tiene que hacer algo fácil, y por fácil no le da un significado grande, y desde el punto de vista de Dios sí lo tiene. Entonces vamos a ver qué fue lo que Dios le pide a... Entonces, ¿qué restaura primero Abraham? Las 10 generaciones. ¿Cuántas generaciones habían de Adán a Noé? 10. ¿Cuántas generaciones pasaron de Noé a Abraham? 10. ¿Por qué? Porque el número 10 es el número que completa la perfección del fundamento de 4 posiciones en todas las etapas, ¿verdad? Entonces, por eso el número 10. Y aquí son 400 años, ¿verdad? 400 años. Entonces, el número 40 simbolizado ahí, ¿verdad? Entonces pasan 10 generaciones y 400 años. La segunda condición de la que Noé se vio desposeído por Satanás fue la posición del padre de la fe, así como la posición de Can, que se hallaba en el lugar de Abel. Por consiguiente, Abraham no podía colocarse en la posición de Noé a menos que restaurarse por indemnización la posición de Can y la posición del padre de la fe. O sea, ¿qué había robado Satanás en la familia de Noé? Había robado, ¿verdad?, al padre de la fe, porque lastimosamente Noé, por la falla de sus hijos, ¿verdad?, también es abandonado. Y también había robado la posición de Can, o sea, había robado la posición de Abel. Entonces ahora Abraham lo tiene que restaurar al padre de la fe y tiene que restaurar la posición de Can. Para ello, Abraham, sustituyendo a Noé, tenía que ofrecer un sacrificio simbólico, con fe y lealtad, tal y como lo hizo Noé construyendo el arca. Como se ha expuesto anteriormente, Dios tuvo también que dejar a Can en manos de Satanás. Can estaba en la posición de Abel, a quien Dios amaba. Los dos eran segundos hijos que desempeñaban el papel central en las ofrendas sustanciales. Por lo tanto, Dios a su vez tuvo que tomar, conforme al principio de restauración por indemnización, a los que se hallaban en la posición de ser más amados por Satanás. Por esto Dios llamó a Abraham, el primer hijo de Terac, que era un fabricante de ídolos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Como Satanás robó la posición de Can, que originalmente le pertenecía a Dios, porque Satanás va a tratar de robar cualquier cosa que se le antoje, porque él sí actúa fuera del principio, ¿verdad? Ahora Dios, por el principio de la restauración que hace, Dios puede cobrar, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces Dios puede tomar a una persona que viene de un linaje que era más amado por Satanás, Dios la puede tomar. Por eso es que cuando Abraham es llamado, ya el linaje de Abraham no era como el más santo, ¿verdad? Sí. Aparte que su padre era fabricante de ídolos. Muy diferente a la posición de Can. Can era el hijo de Noé, ¿verdad? Que había demostrado tener un gran corazón hacia Dios. Sí. El padre de Abraham es completamente contrario a Noé. Está completamente al lado satánico. ¿Pero por qué Dios lo puede tomar? Porque Satanás le robó a Can. ¿De acuerdo?
O sea, invadió el corazón de Can, que estaba completamente al lado de Dios por lo que su padre había hecho. Ahora entonces Dios puede robarle, digamos, por decirlo de alguna manera, a su hijo amado también, que era Terac, por supuesto un descendiente de Terac, que es Abraham. Entonces Dios siempre actúa, ¿verdad?, conforme al principio de la restauración. Abraham era el personaje que representaba al Adán restaurado porque era el sustituto de Noé, naturalmente del mismo Adán. Y por lo tanto Dios bendijo a Abraham diciéndole que sus descendientes se multiplicarían, que una gran nación nacería de él y que sería fuente de bendición, tal como Dios habría bendecido anteriormente a Adán y a Eva. Génesis 12:2. Tal y como Dios había bendecido anteriormente a Adán y a Noé. Génesis 12:2. Adán y a Noé. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma bendición que Dios inició darle al mundo a través de Adán y que Dios quería dar a través de Noé, ahora, escogiendo su tercera figura central, Dios está estableciendo la misma bendición para Abraham. O sea, que él sea el padre de la fe y a través de ese padre de la fe toda la humanidad pueda recibir las bendiciones de Dios. Entonces, se ve claramente que Dios lo que está haciendo es su mismo plan, con una figura diferente porque las dos anteriores habían fallado, pero es el mismo plan, no cambia, ¿no? El objeto condicional para restaurar el fundamento de fe. La ofrenda simbólica de Abraham. Dios mandó a Abraham que ofreciese en sacrificio una paloma, un carnero y una novilla, siendo todas estas cosas el objeto condicional para restaurar el fundamento de fe. Génesis 15:9. Así como Noé había demostrado fe antes de ofrecer el sacrificio simbólico del arca, Abraham también tuvo primeramente que probar su fe antes de ofrecer el sacrificio simbólico. De hecho, la providencia de la restauración debe realizarse por medio de la fe, pues la fe y el que es justo por la fe son reconocidos por Dios. Romano 1:17. Examinemos qué tipo de fe estableció Abraham antes de ofrecer su sacrificio simbólico. Abraham tenía que restaurar la posición de Noé, el segundo progenitor de la humanidad. Debía igualmente situarse en la posición de Adán. Por consiguiente, antes de ofrecer el sacrificio simbólico, tenía que establecer la condición simbólica de indemnización para la restauración de la posición de la familia de Adán. Con el fin de que Abraham estableciese la condición para restaurar por indemnización la situación arriba mencionada, fue privado por el faraón que simbolizaba a Satanás de su esposa Sara, que estaba en la posición de hermana de Abraham. Entonces tuvo que tomar de nuevo a Sara en la posición de su esposa, juntamente con Lot. El curso de Abraham fue, por lo tanto, el curso que Jesús debería seguir más tarde. Si quiere, vamos a explicar un poquitito esa parte, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a hacer un resumen desde el inicio. ¿Qué es lo que Dios está tratando? Recordamos, Dios quiere enviarnos al Salvador, o sea, al Mesías. Sí. Ya habíamos dicho que para que Dios envíe al Mesías, tiene que ser establecido en la tierra el fundamento para el Mesías. ¿A través de qué? Del fundamento de fe más el fundamento de sustancia. El fundamento de fe significa que el ser humano tiene que establecer algo, hacer algo que Dios le indique para demostrarle a Dios que tiene fe en Dios, ¿verdad? Ya lo vimos con Abel cuando hizo su ofrenda a Dios, lo vimos con Noé cuando hizo el arca, y ahora Dios le está pidiendo a Abraham una ofrenda que demuestre que él tiene fe en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en la figura en la familia de Abraham, ¿verdad? Entonces Dios va a establecer ¿qué? Espera un momentito. Creo que estoy en la familia de Adán, con razón no me correspondía. Okay. Sigamos leyendo, ya busco las diapositivas, ¿ok? ¿Qué significa el sacrificio simbólico de Abraham? Tenía que ofrecer un objeto condicional como un símbolo que le permitiera restaurar por indemnización todas las cosas que estaban destinadas a ser restauradas en la familia de Adán, teniendo por centro las ofrendas de Caín y Abel. Además, tenía que ofrecer como sacrificios aceptables ante Dios ciertas cosas simbólicas con el fin de restaurar por indemnización todas las cosas que deberían haber sido restauradas, teniendo por centro el arca de la familia de Noé. ¿Qué simbolizaban los sacrificios de Abraham? A saber,
la paloma, el carnero y la novilla. Estas tres ofrendas simbolizaban al universo entero que fue creado para alcanzar la perfección a través de tres etapas de crecimiento. Primeramente, la paloma simbolizaba la etapa de formación. Jesús vino como la perfección de la providencia en la etapa de formación que estaba representada por las palomas. Por esta razón, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, el Espíritu de Dios descendió como una paloma que se posó sobre él. Mateo 3:16. Ok, entonces ya habíamos dado el ejemplo de el regalo que Dios le estaba pidiendo a Noé y el regalo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Entonces, ¿cuál fue el regalo que Dios le pidió a Noé? El arca. El arca tenía 3 pisos. Sí. 3 pisos. ¿Y cuál es el regalo que Dios le está pidiendo a Abraham? Una ofrenda. ¿De acuerdo? Y esta ofrenda, ¿qué tiene? Que es parecido al arca. 3 tipos de animales que Abraham tiene que ofrecer, ¿verdad? Es su fundamento de fe. Entonces, vamos a hacer una pausa y después vamos a explicar qué significado tienen esos tipos de animales en la ofrenda de Abraham. Y vamos a ver que a través de esa ofrenda, Dios quiere restaurar el universo completo y quiere restaurar todas las etapas que habían sido perdidas en manos de Satanás, tanto en la familia de Adán como en la familia de Noé. Por eso es que la ofrenda de Abraham tiene un significado tan grande y tan profundo. Y Abraham, vamos a decirlo aquí, no tenía permiso de equivocarse en un solo detalle, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que lastimosamente pues hubo errores también en la ofrenda de Abraham, ¿de acuerdo?